Esta es la Sony ZV-1F, una cámara de vlogging lanzada hace un par de años y que tiene un foco en principiantes en temas de video, no solo por sus características sino también por su precio. Y esta por su parte es una cámara de acción, concretamente una DJI Action 4. Si bien su foco siempre ha sido los deportes extremos, como su nombre lo indica, cada vez hay más gente que las usa para grabar sus vlogs y por una muy buena razón. Entonces, si te has encontrado con este video scrolleando por YouTube, es porque quieres comenzar en el mundo del blogging, pero no tienes tanto presupuesto y has visto estas dos alternativas que te he mencionado. Y debo decirte que has llegado al lugar correcto, porque en este video te voy a contar las ventajas y desventajas de cada una de estas cámaras a la hora de realizar vlogs, y te voy a contar cómo ha sido mi experiencia personal realizando vlogs con cada una de ellas. Yo tengo una clara ganadora, pero te la voy a decir al final de este video a ver si coincidimos. Ahora sí, empecemos. Lo primero que se debe considerarse a la hora de una cámara de vlog es la portabilidad. Y esto va a ser un tema un poco subjetivo y va a depender de cada una de las personas. Yo soy una persona que no le gusta cargar tantas cosas y viajar un poco más ligero, no solamente del punto A al B, sino también en el día a día. Si uno va a ir a grabar contenido, trato de llevar la menor cantidad de cosas posibles conmigo. Además hay otro tema, que si estás empezando o eres una persona que es introvertida, pues no vas a querer llamar mucho la atención. Entonces, entre más discreta y más pequeña sea la cámara y tu equipo, va a ser mucho más fácil. Por supuesto, se pueden hacer vlogs con cámaras profesionales o semiprofesionales que van a ocupar mucho más espacio. Eso ya dependerá más del estilo que puedes ir adoptando. En cuanto a las dimensiones de la Sony y de esta DJI, son más o menos parecidas en cuanto al tamaño y peso, y no va a variar mucho. Ambas caben fácilmente en un bolsillo de un pantalón. En cuanto a los accesorios, creo que pueden ser similares. Lo que va a ser un trípode o un selfie stick para poder llevarla a cualquier parte, lo mismo que un micrófono externo. En el caso mío, yo he utilizado siempre los DJI Mic Mini. Para la Sony siempre se utiliza el receptor, y para la DJI se conectan por medio de Bluetooth. Y algo que sí te recomiendo que tengas son baterías adicionales para ambas cámaras, aunque ahondaré en eso un poco más adelante. ¿Cuál de estas cámaras tiene mejor calidad de imagen? Y esa es la pregunta más obvia que te debes estar haciendo si estás buscando estas dos opciones. Y yo personalmente creo que ambas tienen sus pros y sus contras a la hora de hablar de la imagen. Voy a empezar con la Sony. Con esta tenemos una ventaja por sobre las cámaras de acción, en especial esta de DJI, que es el efecto bokeh, es decir, el desenfoque del fondo por el tipo de lente que tiene. Y también otro punto clave es el modo de producto, es decir, que si acercas un producto a la cámara, este lo va a enfocar y después va a volver a tu rostro cuando lo retires. Esto es muy útil si haces esta clase de videos de show and tell o de mostrar objetos, que probablemente con la Action 4 no vas a poder hacer de forma tan sencilla. Por el otro lado, la Action 4 tiene una ventaja muy grande sobre la Sony, y es el tema de la estabilización. Y claro, al ser una cámara de acción, la estabilización es muy superior a esta Sony, que si bien la tiene y uno la puede activar, se ve más o menos feo en mi experiencia, y que solamente caminando se alcanza a ver mucho la vibración de los pasos de cada uno de los que doy con la cámara, como en el clip que estás viendo en estos momentos. Y si bien la Sony tenía la ventaja, por ejemplo, del efecto bokeh, que es algo mucho más artístico y que a mí personalmente no me afecta tanto a la hora de hacer vlogs, porque la Action 4 tiene enfocado todo a mi alrededor, cosa que no me molesta, tiene un problema, y es que empieza a saltar a veces el foco. Entonces, si el fondo está en movimiento, a veces el foco se va con ese movimiento, que puede ser un pájaro volando, un árbol moviéndose por el viento o una persona simplemente pasando por detrás mío en una calle. Se va el foco, mientras que por lo menos con la Action tenemos la certeza de que todo va a estar enfocado y no se va a perder nuestra cara. Y en cuanto a la amplitud de la imagen, la Sony tiene una limitación, y es que claro, no es una cámara de lentes intercambiables, sino que tiene
un lente fijo y un ángulo fijo, mientras que la Action 4 tiene la posibilidad de 3 amplitudes distintas, obviamente pensada también para la acción, aunque en lo que yo llevo utilizando estas dos cámaras, especialmente la DJI, casi siempre lo he dejado en la amplitud estándar, que es la más plana y con la que tiene menos distorsión, porque a veces se ve raro, especialmente si acerca uno mucho su rostro. Por supuesto, en los modos de grabación tiene más variedad la DJI, ya que la Sony solamente llega hasta 4K a 30 y para grabar cámaras lentas sería hacerlo a 1080, cosa que con la Action se puede hacer de forma mucho más sencilla. Eso sí, depende del tipo de contenido que vayas a hacer. Yo personalmente casi no utilizo las cámaras lentas y una de las críticas que tuvo la Sony era que no tenía 4K a 60 FPS, pero sinceramente nunca lo he extrañado. De hecho, ni siquiera en la DJI utilizo mucho ese modo. Si recuerdas, hace unos minutos te dije que el tema de las baterías iba a ser un punto clave, y acá sí hay una diferencia muy grande entre el rendimiento de la Sony y la DJI, y es que la Sony tiene una batería que no dura mucho sinceramente, y no solamente para vlogs, así sea puesta para estudio, no tiene un gran rendimiento, mientras que la DJI sí tiene una muy buena duración. De la DJI haciendo vlogs en Guatemala y en Panamá no gasté más de una batería y media al día realmente, mientras que la Sony sí consume muchísima batería, y a veces nomás grabando estos videos de YouTube en el estudio se me van 2 baterías fácilmente, aunque debo decir que la batería original de Sony tiene una duración mucho mayor, especialmente cuando ya ha pasado bastante tiempo, que las baterías genéricas que uno normalmente consigue, porque son muchísimo más económicas que las de la marca. Solo para que lo tengas en cuenta como un dato, pero igualmente la batería de la DJI es muy superior. El tema del sonido para mí no es precisamente una preocupación o un punto de comparación necesariamente importante entre la Sony y la DJI, simplemente porque siempre utilizo micrófonos externos. Obviamente, de vez en cuando el micrófono interno de la cámara te puede salvar de alguna cosa, y realmente la diferencia para mí es clara a favor de la DJI, porque el micrófono interno puede resolver mucho mejor que el de la Sony. Te voy a dejar algunos ejemplos acá para que tú lo escuches por ti mismo. Y en este mismo escenario, así es como se escucha el micrófono interno, tanto con la música de fondo como con la máquina de cortar el pasto. Díganme ustedes en los comentarios cómo les parece el sonido de esta cámara. Ya estoy en un sitio muy ruidoso, literalmente al lado de una calle muy transitada, y este es el sonido del micrófono interno de la cámara. Otra de las dudas habituales es el tema de la fotografía, y ninguna de estas cámaras, debo decirte, está pensada en fotografía, ni la Sony ni la DJI. Claramente las cámaras de acción nunca han tenido su foco en fotografía, ni es su punto más fuerte. Puede resolver y puede tomar unas fotos especialmente de paisajes con amplitud para mostrar todo lo que hay a tu alrededor. Sí, puede resolver e incluso puede servir para un thumbnail de YouTube sin ningún problema. Si vamos a la fotografía propiamente, la Sony va a tener una ligera ventaja acá porque resuelve un poco mejor en algunos aspectos, y no solamente sirve para esas tomas amplias, sino que te puedes acercar también a los objetos, vas a tener ese efecto de desenfoque y demás cuestiones. No es una cámara de fotografía, pero por ejemplo para los recuerdos o incluso también para los mismos thumbnails de YouTube van a funcionar. Una de las críticas más fuertes que tuvo la ZV-1F en su momento fue que las fotos estaban solamente en JPEG, cosa que también hace por ejemplo la DJI, pero que en la Sony no estaban en RAW. Y pues realmente, si es una cámara pensada para principiantes, especialmente de video, esto no es un problema tan grande. Igual, si quieres un video más a fondo sobre la Sony ZV-1F, te la voy a dejar por acá en la parte superior de la pantalla y también en la descripción, porque ya hice ese review de si vale propiamente la pena esta cámara en concreto. También te voy a dejar el review individual de la DJI Action 4. Y por último está uno de esos temas claves que todo el mundo pregunta. Vamos a hablar de la relación calidad-precio entre estas cámaras, y que, como te dije al principio en la intro de este video, si las estás mirando es porque tienes un presupuesto un poco más ajustado.
Y hay que ser sinceros, la DJI Action 4, por lo menos desde que salió la Action 6, ha bajado bastante de precio. Y la verdad, a pesar de que ya han pasado un par de años de su lanzamiento, sigue siendo una muy buena cámara, es bastante consistente, es una muy buena opción y cada vez está más económica. Ojo, normalmente estos precios en Amazon están un poco más baratos que en los retailers locales, pero esto entiendo que varía de país a país. De cualquier manera te voy a dejar esos enlaces en la descripción para que vayas y los cheques porque igual van variando todo el tiempo y las ofertas también ayudan a que se disminuya el precio. Por otro lado, la Sony, que es más o menos contemporánea con esta Action 4, tiene un precio muy similar y que a pesar de todo se ha mantenido más a lo largo del tiempo. Si bien hay varias ofertas y promociones de vez en cuando, especialmente en fechas fuertes como por ejemplo Black Friday, Cyber Monday y algunos descuentos específicos, el precio sigue siendo más o menos el mismo, por lo menos desde que yo la compré hasta la fecha de grabación de este video. Pero entonces, ¿cuál es la mejor para hacer vlogs siendo un principiante? Y acá va a depender mucho de tu estilo. Yo he hecho vlogs con estas dos cámaras en distintos lugares y la verdad siento que la DJI me da unas cosas que la Sony no me da. Primero me da un tema que es el de la durabilidad y que es un poquito más pequeña, entonces es un poco más discreta. Eso es algo muy personal mío, de que me gusta no dar papaya ni dar tanta boleta en la calle con la cámara. Además, obviamente es mucho más resistente y no tengo que tenerle tanto cuidado como por ejemplo con la Sony. Eso sí, la Sony la prefiero todo el tiempo para hacer esta clase de tomas estáticas, incluso para grabar B-roll estático y algunas tomas que pueda utilizar afuera, pero no tanto movimiento porque la estabilización interna realmente no es la mejor. Yo, como te lo dije al principio, tengo una favorita y si no lo has deducido es la DJI Action 4 y probablemente las cámaras de acción van a ser una prioridad para mí por encima al menos de esta Sony ZV-1F, porque sus hermanas mayores y de otras gamas seguramente superarán y le darán otro toque mucho más cinematográfico o una mejor calidad de imagen a los vlogs que se puedan hacer con ellas, pero ya estamos hablando de otros precios. No te voy a decir cuál de estas cámaras comprar, porque esa decisión va a depender mucho de lo que quieras lograr y del estilo que quieras manejar. Yo te doy mi opinión de cuál es la favorita para mí a la hora de hacer vlogs y que es la que sigo utilizando para mi canal alterno, que si no me sigues por allá y te interesa esa clase de contenido, también te lo voy a dejar en una tarjetita acá en pantalla para que vayas y le des un vistazo. Entonces, la decisión queda en tus manos. Te di las herramientas que yo considero que son las más importantes a la hora de tener en cuenta para comprar una cámara e iniciar en el mundo del vlogging, que además te voy a dejar por acá otros videos relacionados con este tema, que son algunos tips y aprendizajes que he tenido haciendo esa clase de contenido a lo largo de los años. Muchas gracias por ver este video, no olvides que si te gustó puedes suscribirte y eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el siguiente.